Bienvenidos a su programa favorito, Desierto, el podcast. Ya sé que te agarré desprevenido, amigo. Lo hice adrede. Okay. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos a otra emisión de su programa favorito. Su programa de terapia teológica. Su programa más increíble. Su programa más divertido. Su programa más amado. Su programa más... Podcast de cabecera. Podcast de cabecera, exactamente. Bienvenidos. Estamos aquí en otro episodio más, ¿verdad? Como cada semana, ¿verdad? Aquí traemos un tema diferente. Y como cada semana me encuentro a la derecha de uno de mis mejores, sino es que mi mejor amigo y colega de podcast. ¿Y por qué no? Ciudadano celestial, compatriota de los cielos, el buen hermano, maestro y persona alta que conozco, Aringo el Gringo. Hola, José. ¿Cómo estás, Aringo? Gracias por esa energética presentación. Me sacaste un susto, la presentación. Pero sí, venimos con temas frescos, temas de moda. ¿Temas de moda? ¿La que la acomoda? Temas cinéfilos. Pero sobre ¿Temas todo, cinéfilos? Temas teológicos, temas de Es Cristo, lo más temas importante. que edifican el alma del oyente. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo estamos? Fíjate que estamos un poquito... creo que me encuentro en una situación diferente, Ringo, porque justamente la noche anterior a esta, que si esto sale el domingo en la línea temporal adecuada, okay. Entonces el sábado, el domingo, la noche anterior, hubo una gran tormenta aquí en Vallehermoso, otra vez en Beautiful Valley, y la verdad, yo no tengo miedo a los truenos, Aringo, okay. Créeme, es algo que yo disfruto, que me encanta, de hecho me gusta escuchar los truenos. Y le hablábamos en episodios anteriores de que nos recuerda a esos pasajes de Moisés, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Pero el día de ayer hubo un trueno en específico que dije, ¡ay, Dios! O sea, literal me despertó y me asustó. Fue de, ¡ah, caray!, ¿verdad? Y pues estamos en esta situación en la que hace ratito se fue la luz, ya regresó, ya ensayamos, traemos cositas nuevas por ahí. Pero también, Domingo, antes de continuar, tengo que comentarles a todos los podcast oyentes y videovidentes. Los, Desiertivers. A todos los que nos están escuchando, viendo, que claro que sí, compartan este video, suscríbanse al canal y claro que sí, véanos y escúchenos en Spotify, porque hoy lo que se viene, Ringo, como bien lo dijiste, es algo de moda, lo que le acomoda. Y justamente para empezar quisiera decirte qué bonita playera la que traes ahí, por cierto. Gracias, ¿acaso eso estuvo planeado? No lo estuvo. Sí. Es lo mejor, o sea, cuando no planeas nada y justamente es cuando te pasa cosas padres, porque me ha pasado que a veces, bueno, no siempre, pero usualmente, ¿verdad? Y pues sí, ¿por qué haciendo tanto énfasis en la playera del Capitán América? Que para empezar, ¿es tu superhéroe favorito, Ari? No. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Iron Man. Iron Man, o sea, tú eres más de Iron Man que de Capitán América. ¿Por qué de Iron Man en lugar de Capitán América? Porque tiene una armadura bien genial. Y aparte es un genio tecnológico. Genio tecnológico, como dice, filántropo, playboy. Sí. Es como yo antes de Cristo. Claro que sí. Fíjate que yo siempre he pensado, o sea, de ellos dos, ¿quién elegiría para que fuera mi amigo? Ok. Si yo fuera amigo de alguno, o sea, preferiría elegir... Es que no, está bien complicado. Porque si elijo al Capitán América, siento que va a ser como que... Bro, ¿sabes? Pero Iron Man va a ser como de... ¿Tienes hambre? ¿Una pizza? ¿Quieres una armadura? Te doy una armadura, ¿sabes? Es más de que va a ser bien gracioso y todo, pero ¿cómo dice? ¿Cómo se llama? La forma de interactuar de Iron Man no es mi favorita, debo admitirlo. Probablemente muchos me crucifiquen allá afuera, pero me diría que recantar aún así por Iron Man. Muchas veces lo odiaría, otras veces lo amaría, pero me iría por Iron Man. Como a ti, así, ¿no? Como a ti, pero ahora sí eres mi amigo, ¿no? Exactamente, Aringo. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en Marvel y en todos esos superhéroes? Porque la semana pasada vimos Guardianes de la Galaxia. Volumen 3. Volumen 3, exactamente. Y no sé tú, Aringo, pero yo salí con un shock de la película que sinceramente tengo que hablarlo, tengo que decirlo, porque durante toda la película, fíjate, yo soy hombre que casi no llora en películas, debo decirlo, y casi no, o sea, para que una película me conmueva tiene que pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero esa película sinceramente era de rayos, ¿sabes? Y la lagrimita así de... Golpe tras golpe tras golpe. Exactamente, pero antes de continuar con esta análisis y terapia teológica, quiero preguntarte, ¿cómo viviste tú la película de los Guardianes de la Galaxia volumen 3? Sin decir spoilers, por favor. Creo que no la viví de la mejor manera, porque no he visto volumen 1. Cierto. Entonces, o sea, sí es muy triste lo que pasa, pero es como que, no sé, no me importan estos personajes. O sea, sí está muy triste lo que pasa, pero pues realmente es como... Sí, pues no tienes tanto cariño. Ajá. Exactamente. Pero sí, toca temas muy interesantes. El villano también es un gran villano. Gran villano, por cierto. Un gran villano. Toca temas como
cómo el ser humano a veces juega a ser Dios, ¿no? Exactamente. También cómo los animales o los seres vivos pierden esa chispa de vida, por así decirlo, cuando les introduces estas partes mecánicas, estas frías partes de metales. Grau. Grau, iba a decir gran película y wow, dije Grau. Groot, ¿qué ibas a decir? Groot. Gran película. Excelente, bueno, a mí sí me encanta los Guardianes de la Galaxia. Creo que todo lo universo Marvel, lo que es Spider-Man, X-Men y Guardianes de la Galaxia, soy más de ellos que de Capitán América, que de Iron Man. ¿Sí explico? O sea, prefiero mil veces a ellos. La película del volumen 2 no me gustó, no me encantó. También trata temas ahí interesantes, pero no me gustó. Para mí le faltó. Pero esta película, sinceramente, sí encontré varias cositas que dije, wow, o sea, es cierto. Y una de ellas es, pues primero empezamos con eso, ¿no? Que lo acabas de mencionar, que tenemos un villano en la película, que gran villano, que juega a ser Dios, literalmente, a tratar de perfeccionar todo aquello que se tope y sobre todo pues trata de mejorar y se crea, incluso él mismo se autonombra, si no me equivoco, en una parte de la película que dice, soy Dios, que no sé qué rollo. ¿Tú qué piensas, Ringo? ¿O tú cómo ves esa idea de, o cómo mejor, vamos a regresar un paso? Claro que sí. ¿Cómo es que concibes que el ser humano se hace pasar por Dios? O sea, tú en la vida cotidiana, ¿cómo dirás? Esa persona se cree Dios, ¿sí me explico? Sí. Hay varios casos de personas o científicos que han cruzado animales. Okay. Creo que la mula es uno de ellos. Es el resultado. A lo mejor estoy matando a la biología. A lo mejor hay muchos científicos que dicen, este tipo está demente, no sabe lo que está hablando. Pero creo que una mula, si no mal recuerdo, es la cruza entre una yegua y un burro. Okay. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que la mula es estéril. La mula no puede reproducirse. Cierto. Entonces, hay casos también como hay un animal llamado el ligre, que es el resultado de un tigre y una leona. Wow. O sea, cosas que no son naturales, cosas que no pasan en la naturaleza. El ser humano lo hace. Y de igual manera, este animalito, este ligre, tiene un montón de problemas congénitos en él, porque pues nace defectuoso. Es como que... Y de ahí saco la idea de que el ser humano juega a ser Dios, porque son cosas que el ser humano, son animalitos que el ser humano ha corrompido de alguna manera. Exactamente. Y los animalitos están condenados a vivir una vida pues no muy grande. Y pues vemos que cuando el hombre trata de ser Dios, salen las cosas mal, ¿verdad? Si vamos y lo extrapolamos aún más allá, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, creo que todos conocemos ese fatídico evento de la Segunda Guerra Mundial, donde hombres trataron y jugaron a ser Dios, tratando de decir quién vive, quién muere. Eso es una cosa, ¿verdad? Y los experimentos que se hicieron durante la guerra, que también horribles, ¿verdad? Que en este podcast no lo apoyamos, por cierto. Y si lo escalamos a un poquito más allá, en la vida cotidiana, Ringo, primero creo que piensas, a lo mejor ya tienes la idea, pero en la vida cotidiana, ¿tú quién podrías decir, wow, me sentí ser Dios? Y no, ¿sí me explico? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando estás en un problema y en lugar de acudir a Dios o tratar de decir, wow, esto no lo puedo hacer ni con mis manos, al contrario de eso, o en lugar de eso, tú tratas de resolverlo con tus propias fuerzas, ¿sí me explico? Claro que sí. Pienso y considero que eso es una forma de creerse Dios. ¿Tú cómo lo ves? Sí, hay un versículo, creo que es en Proverbios, que dice, reconoce a Jehová en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y creo que hay problemas como la ansiedad, ¿no? Muy sonado en nuestros tiempos, que parte de este deseo del ser humano por controlar cada aspecto de su vida, incluso el futuro, que es algo que está totalmente fuera de nuestras manos. Y justamente me estaba pasando esto estos días, que quería controlar como que cada aspecto de mi vida, incluso en lo futuro. Ajá. Y yo escuchaba mucho una canción de una banda llamada King's Kaleidoscope, que se llama Safe Retreat. La traducción de esto vendría a ser mi seguro refugio. Okay. Mi seguro refugio, mi refugio seguro. Es que lo traje literal, safe, salvo, retreat, refugio, ¿sabes? Okay. Ajá. Y esta es una gran canción, porque habla acerca de cómo Jesús es nuestra torre fuerte. Ajá. Y cómo dentro de esta torre fuerte, dentro de este refugio seguro, ninguna enfermedad nos puede tocar. Exactamente. Y es algo de lo que yo me apropiaba y decía, wow, cuán dependiente soy de Dios. Exactamente. Y creo que es algo que nos enseña la ansiedad. Creo que el hecho de jugar a ser Dios y querer controlar cada aspecto de tu vida solamente te recuerda lo dependiente que eres de Dios y te recuerda que solamente hay un Dios y nos ama, ¿no? Y está dispuesto a tomar control de todo, solamente que a veces no lo dejamos. Exactamente. Y continuando con eso que está diciendo la ansiedad y referente a ello, hay un meme muy gracioso, bueno, me hizo mucha risa, que es como de que le preguntan a Doctor Strange, a veces otra referencia a Marvel, que le preguntan a Doctor Strange, oye, ¿cuántos universos viste? No, pues que vi 140 y tantos mil universos, ¿verdad? Y luego, eso no es multiverso, eso es solo que tienes ansiedad. ¿Sí me explico? Y literalmente es eso. Una persona que padece ansiedad usualmente es porque quiere
tratar de controlar todo, ¿verdad? Y yo nunca he padecido tal cual ansiedad dura, por así decirlo, pero sí me pasa o me pasaba que siempre quería controlarlo todo, siempre quería estar al tanto de que, por ejemplo, aquí en el podcast, quería estar escuchando el audio, quería estar viendo las cámaras, quería estar escuchando o sabiendo lo que vas a ir a decir y todo eso y cosas y esas, pues no se pueden, ¿verdad? Si lo llevamos al ámbito personal, pues sinceramente no tenemos el control de nada, sinceramente. Y pienso que cuando uno quiere tomar el control de las cosas por sus fuerzas, vaya, es cuando el ser humano trata de ser Dios. ¿Sí me explico? Es cuando quiere decir, ¿sabes qué? Jugué a ser Dios, literalmente. Y si vamos a otro ejemplo, como lo es en el caso de Satanás, ¿qué le pasó a él? Prácticamente que él quería ser Dios. Su orgullo dijo, ¿sabes qué? Pues yo también soy tan bueno, soy tan acá súper genial, que puedo llegar a ser Dios. Y creo que a veces eso nos pasa a nosotros al ver números en redes sociales o al vernos en el espejo o al ver que nos ha ido tan bien a lo mejor, ¿sí me explico? Y me recuerda mucho la historia del rey Nabucodonosor, que también ya la hablamos en podcasts anteriores, pero justamente a él se le pidió una cosa: nunca digas que fue por tus fuerzas, ¿verdad? Y como que se le olvida la soberanía de Dios y el favor de Dios, y de repente creo que nos pasa eso a todos. Cuando vemos que nuestra vida ha ido bien y que Dios nos ha bendecido y vemos que todo va marchando de acuerdo al plan, por así decirlo, decimos, wow, soy genial, ¿sí me explico? Pero es ahí donde Dios dice, oye, bro, no. Fui yo, no. ¿Sí me explico? Y es ahí donde creo que el hombre juega a ser Dios. Amigo, ¿tú qué opinas? Sí, hay otra historia que me gusta mucho en la Biblia, que es la historia del rey Belsasar, justamente. Entonces, creo que era hijo de Nabucodonosor, si no mal recuerdo. I think so. Belsasar. La historia de Belsasar es muy interesante porque él toma los vasos sagrados, toma estos objetos destinados al culto de Dios y los toma para hacer lo que a él le da la gana. Jugó a ser Dios en el aspecto de que menospreció a Dios y dijo, yo voy a usar lo que yo quiera, yo voy a usar esto para lo que me dé la gana. Acto seguido, por supuesto, a Dios esto no le agradó mucho. Vio los dedos de una mano, que le decían mene mene, tekel uparsin, que quiere decir ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Entonces, básicamente lo que Dios le dijo, hey, hay algo que a ti te toca, estás jugando con cosas sagradas, estás usurpando algo que a mí me corresponde, entonces pues no te va a ver bonito. Y lamentablemente Belsasar no se arrepintió de lo que hizo. Y lo que quiero sacar de esto es que a veces el hombre se siente tanto como Dios, o se siente tan grande, tan ensimismado en su propio orgullo, que se le olvida que las cosas de Dios son importantes y quiere a veces pasar por encima de la ley de Dios, ¿no? Exactamente, y hay grandes ejemplos en la vida cotidiana, hay grandes ejemplos bueno, si hablamos de la vida cotidiana podemos mencionar todo el movimiento de LGBT, todo este movimiento incluso del aborto y todo lo demás, ¿verdad? Porque trata justamente eso, tratar de ir más allá de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, por así decirlo, ¿verdad? Continuando con la película de Guardianes de la Galaxia, que creo que otra cosa que aprendí o vi o no sé, que capté, ¿sí me explico? Es justamente tratar de superar tu pasado. ¿Sí me explico? Y esto resonaba mucho en mí porque yo decía, wow, es que es cierto, cuando venimos a Cristo, cuando nos hemos encontrado con Cristo, Él mismo nos dice, tu pasado es borrón y cuenta nueva. O sea, cuando vienes a mí es una nueva vida. Por esa razón, cuando llegamos a la iglesia siempre decimos, oye, ¿ya naciste de nuevo? ¿Qué quiere decir esto? Que aceptaste a Cristo en tu corazón. Porque cuando aceptas a Cristo en tu corazón, no importa lo malo que haya sido antes de ese día, en ese momento, borrón y cuenta nueva. Y dice la Biblia que Dios agarra tus pecados y todo tu pasado maligno, por así decirlo, y los sepulta en lo profundo de la mar. Yo veía la película y veía que el personaje, que no voy a dar spoiler, está atormentado día tras día justamente por el pasado, por la culpa, por el remordimiento, por cosas que no hizo. Y lo traigo al presente y digo, wow, o sea, es que es cierto, así somos nosotros. Es la mayor representación de nosotros, de que muchos de nosotros a lo mejor ya llegamos a Cristo o no, ¿verdad? Y siguen cargando en su espalda una mochila de culpa, de remordimiento, de pecado, de dolor, y no quieren atreverse a dejarle esa carga al maestro, a la persona que dice, oye, yo estoy aquí para ayudarte con esa carga. ¿Sí me explico? ¿Tú cómo le viste eso, Aringo? Sí, justamente lo que dices acerca de como una vida nueva, de olvidar el pasado, dejar atrás las cosas pasadas. Hay un verso que me encanta, shout out al hermano Pablo, que dice que en Cristo todas las cosas son nuevas. Hay otro verso que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre pasado, ese hombre orgulloso, ese hombre lujurioso, ese hombre mentiroso, ya murió, ya fue crucificado. Y ahora en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, de tal manera que ahora tenemos de alguna manera la naturaleza de Cristo.
Lamentablemente el cristiano muchas veces, ese hombre pasado quiere salir, Ajá. esa carne, esa debilidad moral a veces quiere corromper, pero ahí está la clave de aprender a ser dependiente de Dios y pasar tiempo con Dios y decir, Señor, este hombre desgraciado quiere salir, no le permito salir, ayúdame a vivir conforme a lo que a ti te agrada. Y también otra cosa que quiero rescatar de andar en Cristo o ser nuevo en Cristo es aprender a andar por fe. Eso. ¿No? Hablábamos acerca un poquito de la ansiedad que parte de este deseo de querer controlarlo todo. Sí. Pero una vez que te das cuenta de que el único que tiene el control de todo es Jesús y aprendes a andar por fe y te das cuenta de que realmente Jesús tiene el control de todas las cosas, todo se vuelve te inunda una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y hay una frase del hermano Spurgeon, otro colaborador del podcast, claro que sí. Sí, colega. Que el hermano Spurgeon comienza citando a Jesús y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras son suficientes para hacerme el hombre más feliz del mundo. Exactamente, bro. Y fíjate cómo ya se está ligando todo y me da siempre me da como que mucha risa porque empezamos con algo y es como un hilo de estambre que lo vas desarrollando y vas haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Pero me doy cuenta que todo esto al final, la ansiedad, el hecho de no tratar de superar el pasado, de no darle lo que Dios dice, es plan, dejarlo en las manos de Dios y sobre todo no andar por fe, ¿sí me explico? Es creerse ser Dios. ¿Sí me explico? Al final, la persona que no quiere olvidar su pasado y se aferra a eso que vivió, a eso que ya pasó, es Dios. O sea, se cree Dios porque cree que puede con eso. ¿Sí me explico? Y la verdad es que no podemos, nadie de nosotros. Por eso existe un famoso texto. Iba a decir la broma, pero no, iba a decir el texto de... No es un texto, el de ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, ese no es un texto, le iba a decir de broma. Chiste. Pero sí, a lo que quiero llegar es prácticamente a que justamente en la película yo me vi reflejado y vemos a personajes que tienen ansiedad, personajes que están rotos, y en la Biblia hay un montón de personajes así, pero es porque en la vida real habemos muchas personas que están sinceramente quebradas, o sea, que no tienen esperanza, que lo que pueden ver es destellos e imágenes del pasado que les recuerdan muchas veces lo horrible que somos. ¿Sí me explico? Porque no sé si te ha pasado a ti, pero yo descubrí hace ya tiempo que al ser humano le gusta sufrir. O sea, le gusta sufrir. Tenemos tantas canciones que hablan de desamor, tantas canciones que te dicen, ya olvídala, que no sé qué rollo, ¿verdad? Que no soy a favor de esas canciones, por cierto. E incluso la Biblia habla de esas canciones. Si se acuerdas, hay un pasaje, no me acuerdo si en Proverbios, que dice que el que habla al alma de un corazón dolido o triste es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Entonces, prácticamente corridos, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que al ser humano le gusta sufrir, le encanta revivir esos momentos, aunque me digan, no, a mí no me gusta revivir. Claro que nos gusta, de lo contrario lo dejaríamos pasar y no lo hacemos. ¿Sí me explico? Digo, tampoco soy un experto, pero yo descubrí eso en mí mínimo, que una vez me encontré en la madrugada repasando, no sé si te ha pasado, eventos que hasta tú dices, rayos, ¿por qué hice eso y aquello? Y estás como que todo el rato así, ¿verdad? Y me di cuenta, pero ¿por qué lo estoy, diría mi papá, rumiando como una vaca? O sea, ¿por qué lo estoy masticando todo el rato? Ya déjalo ser, ¿sí me explico? Ya pasó. Y sobre todo, para eso está Dios, para eso está Jesús. O sea, ven y cuéntamelo y mira, ya pasó, no tienes que preocuparte. ¿Te ha pasado eso a ti, Aringo, que estás repasando ese mismo problema o ese mismo que te causó ansiedad o lo que sea? Sí, es muy triste y muy gracioso al mismo tiempo estar a la 1 de la mañana acostado en tu cama y que de alguna manera tu cerebro te dice, hey, ¿te acuerdas de esa vez que te dio mucha pena? Y tú dices, no, ¿por qué me recuerdas? Es muy triste. Y sí, justamente que tocamos este tema de no saber dejar ir el pasado. Me acuerdo mucho de La Familia del Futuro. Es una gran película, shout out a esa película. Y una palabra muy repetida en esta película, una frase muy célebre en esta película es, deja ir el pasado y camina hacia el futuro. Muchas veces no aprendemos a hacer eso. ¿Y sabes quién más no supo caminar hacia el futuro? Dime. El pueblo de Israel. ¿Por qué? El pueblo de Israel comete este pecado muy conocido de adorar a un becerro de oro. Entonces Dios los castiga. Entonces, acto seguido, el pueblo de Israel se queda sentado en el desierto, muy triste, acongojado por lo que le acaba de pasar. De tal forma que Dios mismo tiene que decirles, hey,
O sea, está bien que hicieron mal, pero ya se arrepintieron, sigan avanzando. Sí, o sea, no tiene caso que se queden aquí sentados y siguiendo lamentándose cuando esa no es mi voluntad. Lo que quiero es que sigan adelante y justamente como decía, ¿cómo se llama? Louis Robinson, dejar ir el pasado y caminar hacia el futuro, ¿no? Exactamente. Wow, bueno, lo trajiste bien padre. No me acordaba de esa frase y sí es cierto. Creí que iba a decir la frase de, sé lo que estás pensando, crees que mi ropa está al revés. Gucci no. be fine. Ya sabes. Pero sí, prácticamente es eso. Vemos personajes en la Biblia que, o sea, por ejemplo, tenemos a Elías, que siempre me impactó su historia de cómo Dios lo usa grandemente y luego lo tenemos deprimido porque dice, no soy mejor que mis papás. Es como de, pero ¿quién te preguntó de eso? ¿Sí explico? Y es algo que él tenía. O sea, es algo que a lo mejor lo pusieron de niño o que es una frustración que él tenía de ser mejor que sus papás o que sus ancestros. Y es un problema que trae. Es una mochila, yo siempre digo una mochila como que con un montón de piedras. Con el Atlas. Exactamente, con el Atlas literalmente. Y queriendo subir unas escaleras. O sea, es como de, bro, tira la mochila. O sea, sinceramente. Y vemos a Dios que le dice, oye, no necesitas eso. Si me explico, básate de mi gracia, que le dice a otro personaje, ¿verdad? Pero prácticamente Dios hoy le dice a cada una de las personas que están escuchándonos, olvida tu pasado. Que el pasado que te atormenta, ya no lo utilices que te atormenta, sino que, como dirían por ahí, dale la vuelta a la tortilla. Ahora que sea un recordatorio de lo que no se debe hacer. Ahora que sea un recordatorio de lo que fui, pero ya no soy. Algo increíble que me pasa y que he aprendido es que día tras día el ser humano cambia. ¿Sí explico? O sea, literalmente, hoy soy una persona, mañana voy a ser otra. Voy a cambiar pocas cosas, ¿verdad? De mí, pero porque vamos cambiando. Y eso lo entiende Dios, pero eso no lo entendemos muchas veces nosotros. ¿No te ha pasado que de repente alguien te engañó o alguien te echó unas mentiras y tú lo tomas como que es un mentiroso, ¿sabes? O sea, pasaron 5 años y no, es que él me echó mentiras, es un mentiroso. Y no, o sea, las personas cambian, las personas se transforman y sobre todo cuando han venido a los pies de Cristo, son cambiadas totalmente. ¿Ok, Ringo? No sé qué otra cosita quieres comentar referente a este tema. Sí, pues no, nada más, hay un verso en Nehemías, capítulo 9, verso 5. Me gusta mucho porque dice, desde siempre y para siempre sea bendito tu nombre glorioso. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Me gusta mucho que dice desde siempre, es decir que nunca ha cambiado hasta este momento y para siempre, es decir, que nunca va a cambiar. Y dice, tu nombre glorioso. Tu nombre, estaba buscando la definición de nombre en el diccionario y resulta que nombre es otra palabra para decir fama o para decir prestigio, ¿no? Wow. Entonces, de alguna manera, en el libro de Nehemías lo que está diciendo es que tus obras son grandes, fueron grandes y van a seguir siendo grandes. Órale. Entonces, creo que es lo que quiero sacar de que las obras de Dios fueron grandes y van a seguir siendo grandes y necesitamos aprender a memorizar eso o adueñarnos de eso, de que Dios no está dormido. Dios no es un Dios que se ponga a descansar como Baal, ¿no? Que veíamos en esa historia de Elías y los profetas, sino que Dios es un Dios que está obrando, aunque no podamos verlo. Y que tiene cuidado de nosotros, sobre todo, ¿no? Sobre todo eso, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo, el último tema que quería hablar de la película de Guardianes de la Galaxia es la amistad. En la película se toma el tema de la amistad, durante toda la película se lleva, porque literalmente es salvar a un amigo. De eso trata, no es spoiler, sale en el tráiler. Pero sí, la película trata literalmente de cómo la amistad muchas veces te ayuda a sobresalir. Y yo hablaba, no sé si te acuerdas cuando entrevistamos al hermano Israel, que por cierto un super saludote al hermano Israel, se me escapa ahorita el apellido, pero nos dio la conferencia de Jóvenes con Identidad y yo quería abordar este tema otra vez. Creo que hoy en día el ser humano carece de amigos fiables, ¿sí me explico? Y algo que hablaba justamente el pastor Servando en podcasts anteriores, iba a decir, en predicaciones anteriores, era que, oye, el joven busque un buen amigo, ¿sí me explico? Y yo creo que en mi caso lo encontré porque tengo un buen amigo aquí a mi lado izquierdo, pero también lo encontré hace muchos años atrás con Jesucristo, ¿sí me explico? Porque cuando hablaba con el hermano Israel me cayó el 20 y dije, sí es cierto, el mejor amigo que puede existir es Jesús, porque Él está ahí 24/7, ¿sí me explico? Él no se va a ir, Él jamás te va a reclamar como que, pues, qué rollo, ¿por qué tapaste la pasta de dientes? ¿Sí me explico? O algo así, ¿verdad? Claro, que te va a decir y siempre te va a redarguir cuando algo hiciste mal, pero lo hace porque te quiere y porque es lo que hace un verdadero amigo, ¿verdad? Y yo platicaba esto y lo pensaba y decía, claro, Jesús es el mejor amigo porque a Él lo traicionaron, ¿sí me explico? Cuando tú has aprendido y que no puedes confiar en los demás, entonces tú te quieres volver la persona más confiable. No sé si te ha pasado eso, pero en mi caso, por ejemplo, ya he contado muchas veces esta historia que cuando yo tenía una novia, me engañaron. ¿Ok? Ya lo conté. Y eso fue suficiente para mí para pensar, ¿sabes qué? Yo jamás en la vida voy a engañar a alguien,
porque se siente horrible, ¿sí me explico? Y por esa razón Jesús es el mejor amigo, porque él fue traicionado por sus mejores amigos, hablaban mal sus mejores amigos, convivía con gente que supuestamente, hey, todo bien, pero al final lo fueron y lo crucificaron. Entonces Jesús no quiere ser él, esa persona, ¿sí me explico? Esa persona que te traiciona, esa persona que te voltea la cara o que te volteas tú y habla a tus espaldas, sino que al contrario, quiere estar ahí presente para ayudarte. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu relación con Jesús, my friend? Sí, es muy interesante como dices tú, toca el tema de la amistad. Hay cierto momento en el que un personaje está, pues, muy enfermo, ¿no? Muy enfermito. Entonces tienen que hacer un montón de cosas para ayudarlo. Y me encanta porque dice la Biblia que no hay mayor amor que que uno dé la vida por los amigos. Exactamente. Y cierto personaje hizo muchas cosas para salvar a su amigo. Y creo que esa es la mayor prueba de amistad y de amor que Jesús hizo, que Jesús no dio dinero, Jesús no dio solamente un brazo, Jesús se dio enteramente. Me gusta mucho que dice Isaías 53:5, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Me gusta mucho que el pastor dice, no dice llagas, dice llaga. Es decir, él todo era una herida sola, de tan golpeado que estaba. Entonces Jesús se entregó enteramente y creo que de alguna manera nos dice que debemos ser amigos que se entreguen todos, totalmente, ¿verdad? Sí. No solamente un poquito, no solamente en los días en los que me siento a gusto, en todo momento hay que ser un buen amigo y te quiero mucho, bro. Yo también te quiero mucho, bro. Ya voy a ir aquí, perdiendo la galaxia. Pero sí, creo que con eso podemos concluir y la verdad, mucha gente puede decirnos y criticarnos y decir, wow, o sea, están hablando algo banal como Guardianes de la Galaxia, pero nuestro afán, como siempre lo hemos dicho, es ver a Cristo, ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y es obvio que al ver una película como esta, Dios, de una manera bien podemos ver a Dios, ¿sí me explico? Y creo que esa es la parte interesante de todo esto. La película no es cristiana, para que no vayan creyendo, sí, él dijo, no es cristiana, así que para que no vayan con esa idea, pero si hay enseñanzas que yo dije en la Biblia están muchísimo mejor narradas, ¿sí me explico? Simplemente esa historia de la amistad, como lo hablamos con Jesús, o entender que cargar esa mochila de culpa y cargar esa mochila de depresión, de ansiedad, no es una regla que tengas que hacerlo, no es algo que tengas que seguir, sino que esa mochila te la puedes quitar. Y la Biblia dice que Él está justamente, ven y yo te voy a ayudar con esas cargas que traes. Te explico, pásame tu carga, yo la voy a traer. Justamente Jesús ya cargó esa carga en la cruz, entonces no tienes necesidad de tú traerla, ¿verdad? Entonces, por esa razón quería hablar de esto, Ringo. Porque para empezar, ya se va a pasar la película y a lo mejor ya por este momento ya la vieron, no lo sé. Si la han visto, pues excelente. Yeah. Pero lo más importante de todo esto es que aprendan que en Jesús, en Cristo, tenemos a alguien que cura la ansiedad. Tenemos a alguien que cura el pasado que hayas tenido, no importa cuán horrible haya sido. Y sobre todo encontramos un amigo. Y aún más, como quien dice, hermoso, es que, rayos, se nos fue la luz. Te quiero mucho, hermoso. Bueno, vamos a hacerlo así a oscuras, vamos a ver qué tal. Aún más hermoso es que aunque una persona se sienta que las puede de todas, no sé qué está pasando, pero esto creo que se va a quedar en el podcast. Entonces, sí, aunque una persona se sienta que las puede de todas, es increíble porque no las va a poder, ¿sí me explico? Jamás va a poder una persona con todo. Pero Jesús, que es totalmente persona y totalmente Dios, Él sí puede hacerlo, ¿sí me explico? Y pues ya, Ringo, no sé qué otra cosa quisieras continuar, decir, narrar, comentar. Sí, pues, justamente esta semana me acordaba de un texto muy bonito, en el que Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, exactamente, y yo os haré descansar. Cualquier cosa con la que estés cargando de tu pasado, tienes que saber que no tienes que cargarla tú solo. Hay alguien que dice que está dispuesto a cargarla por ti y que puedo asegurarte de que cumple sus promesas. Y creo que siempre lo digo, la prueba más grande de que Jesús decía la verdad es que se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Esa es la mayor prueba de autenticidad que alguien puede dar. Y la mayor prueba de que alguien quiere mi amistad es que se dio por mí, ¿no? Entonces, shout out a Jesús, ¿no? Shout out a Jesús, exactamente. Y cuando alguien nos pregunta por qué son cristianos, por qué creen en Cristo, por precisamente esto, porque es alguien que no te va a dejar solo, no es alguien que se quedó en la Biblia y dijo, pues chido, no, ahí batállale. No, claro que no, sino que está con nosotros día con día, ayudándonos en los problemas que justamente tenemos y en la ansiedad que muchas veces podemos pasar, ¿verdad? Pero hasta aquí terminamos este episodio. ¿Cómo lo sentiste, Ringo? Lo sentí muy rápido. Yo también lo sentí muy rápido, pero ya van 30 minutos por lo que veo. Pasaron cositas, ¿verdad? Se apagó la luz, se vino la luz, no sé qué está pasando, sinceramente. Wow. Pero vámonos antes de que se vaya otra vez y sin recordar que vámonos antes de que se vaya otra vez. Así que pues recordándoles como cada semana
que nos sigan en redes sociales, como ya saben, pues anuncios parroquiales, ¿verdad? Síganos en Facebook, en Twitter, bueno, otra vez. Ya me voy a hacer un Twitter para decirte el podcast. Twitter, Instagram, TikTok y todas las plataformas, pero lo más importante y lo mejor que puedes hacer es seguir a Cristo. A Cristo. That's right, my friend. Que sí, bro. Bro. Casi es domingo. Día del Señor. Yeah. Claro que sí. Oh, man. Bueno, cuídense. Bye, bye. Nos vemos.